Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, me da mucho gusto estar aquí en esta noche con cada uno de ustedes. Permítame aquí hacer un ajuste. Gracias al Señor que nos da otra vez la oportunidad de estar aquí congregados, un grupo de hermanos y hermanas aquí presentes, y me da mucho gusto también darle la bienvenida a nuestros hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando a través de el canal El Fuerte Clamor. Recuerde, el predicador de la silueta negra. Donde quiera que se encuentren, sea en cualquier lugar de este territorio de Norteamérica, en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe, en fin, Europa o cualquier otro país en el mundo, nos da mucha alegría de que usted nos esté acompañando. Durante toda esta semana hemos estado hablando, durante estos primeros días de esta semana hemos estado hablando durante ya varias reuniones, algunos temas muy importantes que tienen que ver con la historia adventista. Como se lo dije al principio de esta campaña, vamos a hablar mucho de historia adventista. Se habla muy poco de esto en nuestras iglesias. El pueblo de Dios en su gran mayoría pues desconoce lo que sucedió en la historia, y muchas personas dicen, ya eso no me interesa, eso pasó hace más de 100 años atrás, ¿para qué yo necesito saber todo eso? Bueno, sí es muy importante, porque nos vamos a dar cuenta en el tema de hoy y en el tema de mañana y en los próximos temas nos vamos a ir dando cuenta cuán importante es que nosotros no repitamos la historia de los líderes de esta iglesia, específicamente en el año de 1888. Cuando un adventista oye 1888, inmediatamente lo enlaza con justificación por la fe. Y es verdad, porque justamente en esa conferencia allí en Minneapolis, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, pues se rechazó un mensaje muy importante. Pero créanme, hermanos, que no solo ese mensaje de justificación por la fe fue el único mensaje que fue rechazado en esa conferencia, porque a veces creemos que solamente se rechazó el mensaje que Dios envió a su iglesia, y que ya lo vimos en temas anteriores, que era prácticamente el derramamiento de la lluvia tardía sobre su pueblo, y el pueblo lo rechazó. Pero hubieron otros mensajes que también fueron rechazados por el liderazgo de la iglesia en ese entonces. Bien, lo que todo adventista del séptimo día debe saber sobre 1888. Ese va a ser el título de esta campaña durante toda esta semana. Hoy, quiero decirle por anticipado, yo creía que este tema de hoy lo íbamos a desarrollar solamente en una noche, pero me puse a seguir investigando, a seguir consultando otras fuentes de historia adventista, en fin, cita del Espíritu de Profecía, y hermano William, se alargó el tema. Y lo vamos a tener que dividir en dos partes, porque si lo damos esta noche, a menos que queramos tener una vigilia, nos vamos a quedar aquí hasta muy tarde en la noche. Yo sé que ustedes no van a querer quedarse hasta tan tarde porque tienen sus responsabilidades y tienen que trabajar muy temprano mañana. Así que lo vamos a dividir en dos partes, y el tema de hoy lleva como título El rechazo de Elena G. de White. ¿Cómo es eso?, preguntará usted. ¿Fue rechazada la sierva del Señor en ese entonces? Hoy vamos a hablar de la parte número 1. Mañana, con el favor del Señor, no se pierdan el mensaje de mañana. El tema de mañana va a ser muy importante. Vamos a hablar de la parte número 2 de este tema en específico. Empecemos entonces con la palabra de Dios, un libro que todos nosotros conocemos, el libro de Efesios, y un texto muy familiar para nosotros que está en Efesios capítulo 4 y el versículo 30. Dice, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Es muy importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, para que cuando venga el tiempo del sellamiento, podamos ser sellados para vida eterna. Nosotros no podemos garantizar de que vamos a estar vivos mañana. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es importante que nosotros entendamos estos mensajes hoy, porque estos mensajes nos van a ayudar a prepararnos, porque si tenemos que ser llamados al descanso, nosotros, si morimos, que moramos sellados para vida eterna. Eso es lo más importante en la vida del cristiano. De nada sirve que llevemos 50, 60, 70 tal vez años en la iglesia y que al morir no seamos sellados para vida eterna. Bien, la hermana White, ustedes saben que hemos estado leyendo muchas citas, y yo se lo dije al principio de esta campaña, porque está basado en la historia adventista, o sea que tenemos que leer mucha historia y muchas citas de la hermana White. Hizo una advertencia, muchas advertencias ella hizo durante esa época de 1888 en adelante. Hizo demasiadas advertencias. Muchos de los líderes de la organización en ese entonces pasaron por alto
las advertencias de la mensajera del Señor. Así que no se sorprenda hoy si alguien en la iglesia a la cual usted asiste, adventista por supuesto, no cree en los escritos de Ellen G. White. Hay ministros inclusive que rechazan los escritos del espíritu de profecía. Desde los púlpitos inclusive denuncian estos escritos, estos libros, y en fin, y exhortan a sus congregaciones que no los estudien, ni mucho menos que los lean. Bien, vamos a ver cuál fue la advertencia de la sierva del Señor. Es un manuscrito 129 del año 1905, pero se encuentra también, parte de ese manuscrito, se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 2 y la página 449. Noten lo que ella dijo. El Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Esto póngale un sello que va a ocurrir. La historia del pasado se va a repetir cuando entremos en la obra final de la historia de esta tierra. Hay que proclamar ante el mundo ¿cuántas verdades? Todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. No esperes que tu pastor te diga, ve y predica. No le pidas al pastor para que te dé el permiso para predicarlas. El Señor es el que te da la autorización para predicarla. ¿No le dijo eso Jesús a sus discípulos cuando se despidió de ellos? Toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, yo les doy esa potestad que el Padre me ha dado, yo les doy esa misma potestad para que vayan y prediquen este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahí está, todas las verdades. Y yo estaré con vosotros, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dice que debemos de proclamar todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar. ¿Cuál pilar? ¿De qué pilar está hablando ella ahí? De los pilares de la fe adventista. De esas columnas inmovibles. Hay que fortalecer cada una de esas verdades. Esas verdades hoy ni se hablan. Yo he hablado con adventistas que llevan gente de edad madura, gente de la tercera edad. Me dicen, hermano, cuando yo llegué a esta iglesia adventista hace 50 o 60 años atrás, todas estas verdades del santuario se predicaban, se leían los libros rojos desde el púlpito, se hablaban las verdades de los 3 ángeles, se hablaba de la reforma pro salud, todas esas verdades se predicaban, ahora ni se mencionan en la iglesia. Por eso ella dijo, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. ¿Quién lo estableció? ¿La hermana White? No, el Señor. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Qué tremenda declaración, hermanos. Ahí está un asterisco, es una nota. Ellen G. White habla de la reacción suscitada contra el mensaje de 1888 como algo increíble que haya podido suceder. La reacción negativa hacia el mensaje de 1888 bloqueó varias avenidas de bendición celestial. Cuando una iglesia rechaza un mensaje, el mensaje que Dios tiene para su pueblo, no crea que esa iglesia va a ser bendecida. Aparentemente la bendición de Dios está sobre esa iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores dicen, mire, tuvimos 50 bautismos en esta campaña, 100 bautismos. Los habitantes del cielo reconocen ya cuál fue nuestra parte en esta historia. Número 1, el Espíritu Santo fue ¿qué? Insultado. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. De eso estuvimos hablando un poco anoche. Hay una nota ahí. Puede ser difícil para nosotros de concebir del Espíritu Santo como una persona a quien es posible insultar o que puede sentir. Y puede costar aún más. Pero es más difícil de concebir de cómo adventistas del séptimo día pueden hacer tal cosa. Ni siquiera pensaríamos que fuesen líderes de la conferencia general. Pero hemos de afrontar lo que tiene que decir la mensajera del Señor. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Ahora nuestra reunión está a punto de terminar y no ha habido ni una sola abertura que permita la entrada del Espíritu de Dios. Estábamos hablando del Congreso, hermanos. Mire cómo cerraron estos líderes de la iglesia adventista todas las avenidas para que el Espíritu de Dios se derramara sobre su pueblo en ese entonces. Comentaba de qué sirve que nos reunamos aquí, dijo ella. Y de qué sirve que vengan nuestros hermanos en el ministerio si están aquí solamente para excluir del pueblo ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Manuscrito 9, 1888. Vamos a ver qué siguió diciendo ella.
sé que hubo una notable ceguera en las mentes de muchos, o sea, en Minneapolis, de modo que no discernieron dónde estaba el Espíritu de Dios, ni en qué consistía la verdadera experiencia cristiana. Y era doloroso considerar que estos eran los guardianes del rebaño de Dios. Nuestros hermanos que han ocupado puestos de responsabilidad en la obra y la causa de Dios, debieran haber estado tan íntimamente unidos con la fuente de toda luz, que no hubieran llamado tinieblas a la luz y la luz a las tinieblas. Manuscrito 24, mismo año, 1888. Advertencia tras advertencia dio la sierva del Señor. ¿Fueron escuchadas esas advertencias? La mayoría de ellas fueron rechazadas. Noten cómo sigue diciendo. Manuscrito 30, 1889. Declaré que el curso que se había seguido en Minneapolis fue ¿qué? Crueldad para con el Espíritu de Dios. Hermano, esto es serio. O sea, no fue un simple rechazo. No me gusta ese mensaje, no estoy de acuerdo. O sea, fue crueldad contra el Espíritu de Dios. Testimonios para los ministros, la página 393, año 1892. 4 años después de 1888. Dijo ella, pero los pecados que han sido señalados una y otra vez yacen a la puerta de muchos. Ella denunciaba, hermanos, con la pluma, con la voz, porque el Espíritu de Dios, el Señor le decía que hiciera esa obra. ¿Qué dice ella? Pero el Espíritu Santo ha sido ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Ha sido ¿qué? Insultado. Y la luz ha sido ¿qué? Rechazada. ¿De qué luz está hablando ella ahí? De la luz de Minneapolis 1888. O sea que es muy importante que nosotros entendamos este mensaje en el día de hoy. Muchos piensan que la idea de insultar al Espíritu Santo es más que una exageración pasajera. Pero esa tragedia nos afecta hoy tan ciertamente como el error de los judíos en los días de Cristo. De la misma forma, el conocimiento del cuerpo corporativo de la iglesia, nuestro carácter y personalidad denominacionales, nuestra posición ante el cielo, el espíritu que impregna nuestras iglesias, resultan afectados hoy negativamente por ese episodio crucial de nuestra historia pasada. ¿Por qué yo digo estas cosas? Porque eso ha sido como una ola. Eso ha venido creciendo desde 1888 hasta nuestros días. Y hoy estamos viendo los frutos en el pueblo profeso de Dios. Si los adventistas del séptimo día hoy entendieran el mensaje de 1888, la iglesia adventista fuera una iglesia muy diferente a lo que es ahora. O sea, hermano, que ese rechazo que tomó lugar en 1888 y que muchos creen y dicen, esos fueron esos viejitos allá en ese tiempo, ahora ya eso no me afecta a mí hoy. Ese rechazo a ese mensaje lo estamos viviendo hoy, o lo está viviendo hoy la iglesia adventista del séptimo día. Noten lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está ¿dónde? En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, no era un pecado que pasajero, en otras palabras. Jeremías sigue diciendo, capítulo 2, versículo 5 y el versículo 9. Noten cómo dice. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿De quién está hablando? De los padres. ¿Quiénes son nuestros padres espirituales? Los pioneros. Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros. Ahora la pelea es ¿con quién? Con los padres, no con nosotros. ¿Dijo quién? Jehová. Y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Oh, mis hermanos, esto no es un asunto de los pioneros. Si nosotros hoy no vivimos ese mensaje, no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo van a entender la mayoría de los adventistas del séptimo día si este mensaje ni se menciona en la iglesia? El 99% de los miembros de la iglesia adventista hoy no saben lo que ocurrió en 1888. Con eso les digo todo. No entienden este mensaje. Y dice ahí que por el pecado de los padres, dice Jehová, contenderé con vosotros y con los hijos de vuestros hijos. ¿Usted cree que eso era solo para ellos?
Jeremías 14:20, ¿qué dice? Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad. ¿La iniquidad de quién? De nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Fíjese que Jeremías no dice, contra ti ellos pecaron. ¿Contra ti qué? Hemos pecado. ¿Por qué? Porque el rechazo de esa luz, ahora nosotros lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido negligentes en entender este mensaje y vivirlo en nuestras vidas. Porque creemos que ser cristiano es venir a la iglesia todos los sábados, sentarnos allí y escuchar un buen sermón. Y es por eso que las iglesias se han convertido como en clubes sociales. Hola hermano William, hola hermana fulano de tal, ¿cómo está? Un abrazo. Y sigue todo igual. No hay cambio en nuestras vidas y pasamos 5, 10, 15, 20 o 30 años en la iglesia y seguimos siendo los mismos adventistas nominales que éramos cuando vinimos por primera vez a la iglesia. Hasta que no tome lugar el arrepentimiento, estamos ¿qué? Condenados a repetir los pecados de nuestros padres. Eso está en estrecha relación con el alejamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hermanos, no una mera influencia o algo irreal. Él puede ser contristado. Y eso vamos a hablar en esta noche un poco y mañana también. Este concepto relativo a la personalidad de Dios en la persona del Espíritu Santo impregna las escrituras hebreas. Los profetas representaron continuamente a Dios como el chasqueado, ofendido, amante del alma de Israel. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Isaías 63, 9 y 10 nos dice, en toda angustia de ellos, él fue ¿qué? Angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dice el versículo 10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Es importante que notemos esos textos bíblicos. Isaías 63, 14, ¿qué nos dice? El Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Quién los pastoreó? El Espíritu de Jehová, como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Isaías capítulo 58 y el versículo 11 nos dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Quién pastoreó al pueblo? En el texto anterior, el Espíritu Santo. Ahora dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Escuchen lo que ella dijo. Se transmitirán mensajes, y aquellos quienes han rechazado el mensaje enviado por Dios, ¿de parte de quién venían esos mensajes enviados por Dios? ¿De quién? ¿Quién era el instrumento? El espíritu de profecía, la sierva del Señor. Dice, han rechazado el mensaje enviado por Dios, oirán las declaraciones más alarmantes. Herida e insultada, la deidad hablará, proclamando los pecados que se han ocultado. ¿Quiénes fueron heridos y quiénes fueron insultados? ¿Quiénes? La deidad. Tal como sucedió con los sacerdotes y gobernantes, que llenos de terror e indignación buscaron refugio, huyendo en la última escena de la purificación del templo, así ocurrirá en la obra para estos últimos días. Esta cita nunca ha sido traducida al español. Esto está en Testimonios Especiales, Special Testimonies, Serie A, número 7, páginas 54 y 55. Ella dice ahí que la deidad fue herida e insultada. Pero la deidad, dice, hablará. Muy importante que usted tome nota y en cuenta esos detalles que da el Espíritu de Profecía cuando habla de la deidad. Nota, la misma verdad impregna también el Nuevo Testamento. Y también está destacada en los testimonios de Elena G. de White. ¿Por qué yo estoy hablándoles de esto ahora? Porque vimos que en 1888 fue insultado, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Sin embargo, la idea en general está ausente en las enseñanzas de ¿qué? Del catolicismo y el protestantismo moderno. La herejía alfa del panteísmo en los años 1900 atacaba esta verdad relativa a la personalidad del Espíritu Santo, si ustedes no lo sabían. La Omega renovará sin duda este mismo error. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor. Escuchen bien, por favor. El Padre es la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible a la vista mortal.
El Hijo es la plenitud de la deidad manifestada. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Noten cómo termina esta declaración. Hay tres personas. ¿Cuántas, hermanos? ¿Cuántas? Hay tres personas vivientes del trío celestial. En nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciben a Cristo por medio de la fe viva, ¿son qué? Bautizados. Y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Testimonios especiales, serie B, una cita inédita. Nunca ha sido traducida tampoco al español. Número 7, página 62, año 1905. Muy importante, sigamos leyendo estos testimonios especiales. Noten cómo dice. Tendrá que haber una segunda conversión en los corazones de algunos de nuestros líderes. Oigan bien, ¿de quiénes? De nuestros líderes de la fraternidad médica. O sea, de los médicos. Porque ella tiene que hablar de los médicos ahora. Dice que tiene que haber una verdadera conversión. Y un alejamiento de los hombres que intentan guiar el barco médico al puerto. De lo contrario, dijo ella, ellos mismos nunca llegarán al refugio de descanso. Cristo hace un llamado. Salid de en medio de ellos y separaos. Testimonios especiales, serie B, número 7, página 63, año 1905. Ella está hablando de un grupo de personas aquí, está escribiéndole este testimonio a un grupo de personas, especialmente que se encontraban en Battle Creek en ese entonces. ¿Eran qué? Médicos. Ejercían la medicina. Vamos a ver qué sucedió. ¿A quién ella estaba dirigiendo esta advertencia o este testimonio específicamente? A menos que haya una separación de la influencia que Satanás ha preparado y se reciban los testimonios que Dios ha dado. ¿Cuáles testimonios? Los escritos del Espíritu de Profecía. Las almas perecerán en su engaño. Oigan bien, hermano, esto es una advertencia para nosotros hoy. ¿Cómo esperar no ser engañados si estamos rechazando el Espíritu de Profecía? Si el Espíritu de Profecía fue dado a la iglesia remanente, precisamente con el propósito de nosotros no ser engañados por Satanás. Aceptarán una falacia tras otra falacia. Todos aquellos que rechacen el Espíritu de Profecía van a aceptar una falacia tras otra falacia. Y así mantendrán una desunión que siempre existirá hasta que aquellos que han sido engañados tomen su posición en la plataforma correcta. Testimonios especiales, serie B, número 7, página 63, año 1905. Les voy a hacer una pregunta a ustedes, queridos hermanos, en esta noche. ¿Por qué la hermana White hace mención a los líderes del campo médico? ¿A quién se refería ella específicamente? ¿Ven a ustedes ahí en pantalla? John Harvey Kellogg, prominente médico adventista, el creador junto con su hermano de lo que nosotros conocemos hoy como los cornflakes de Kellogg's. Este hombre era uno de los médicos más reconocidos en ese entonces de Estados Unidos. Era el director del sanatorio de Battle Creek, que después se quemó. Eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad. Ya tenemos una serie, dicho sea de paso, El fuego de la Review and Herald. Usted puede entrar ahí a nuestro canal y lo puede ver allí, esos temas. ¿Por qué se quemó la Review and Herald? Para esa época también se quemó el sanatorio de Battle Creek. El director de ese sanatorio era John Harvey Kellogg. Este hombre escribió un libro, que ustedes lo ven ahí en pantalla, en inglés, The Living Temple. O sea, el templo viviente, esa es la portada de ese libro. Cuando él habla del templo viviente se refería al cuerpo humano. Aparentemente ese libro era muy bueno. Tenía muy buenas enseñanzas prácticas. Pero ese libro fue la semilla que sembró Kellogg en cuanto al panteísmo dentro de la iglesia en ese entonces. Esa fue la apostasía alfa que la sierva del Señor mencionó. Vamos a ver qué escribió la hermana White. ¿Por qué habló de la obra médica en ese entonces? ¿Por qué específicamente a Kellogg? Bien, vamos a ver qué dijo ella. Escuchen bien esta cita. Médicos, ¿habéis estado ocupados en los negocios del maestro al escuchar interpretaciones fantásticas y espiritualistas de las escrituras? Interpretaciones
que socavan los fundamentos de nuestra fe y habéis quedado en paz? Dice Dios, tampoco estaré más con vosotros, a menos que despertéis y vindiquéis a vuestro Redentor. Mensajes Selectos, tomo 1, página 229, 1904. El mensaje iba dirigido ¿a quién? A los médicos. ¿Estaban escuchando qué cosa? Interpretaciones fantásticas y espiritualistas que venían del labio ¿de quién? Por supuesto, de John Harvey Kellogg. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué les dijo la sierva del Señor a esos médicos? No os engañéis. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro. En ese momento estaba en su apogeo esa alfa, esa enseñanza espiritualista que estaba enseñando Kellogg. Pero noten cómo dijo ella. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, año 1904. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuáles eran algunas de las enseñanzas promovidas por el doctor Kellogg en el libro El Templo Viviente? Vamos a ver qué dice, escuchen bien. Esto es una nota que yo pongo allí, pero noten la cita. En una carta que el doctor John Harvey Kellogg le envió a George E. Butler, ¿se recuerdan que hablamos de la noche? Que era el presidente de la conferencia en ese entonces. Del 28 de octubre de 1903, sobre el templo viviente, noten lo que Kellogg le escribió a ese presidente de la conferencia, Butler. Por lo que puedo entender, dijo Kellogg, la dificultad que se encuentra en el templo viviente, o sea, en el libro que él había escrito, todo el asunto puede calmarse en la siguiente pregunta. Oigan bien la pregunta que hizo Kellogg. ¿Es el Espíritu Santo una persona? Usted dice, no. O sea, desde ese entonces ya Kellogg en su libro, El Templo Viviente, estaba escribiendo acerca de que el Espíritu Santo no era una persona. Sigue diciendo la carta. Yo he supuesto que la Biblia dice esto por la razón de que el pronombre él es usado para hablar del Espíritu Santo. Esto está hablando Kellogg. La hermana White usa el pronombre él y ha dicho en tantas palabras que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Es difícil para mí ver cómo el Espíritu Santo puede ser la tercera persona y no ser una persona en absoluto. Carta 28, 1908 a G.E. Butler. Entonces ya vemos hoy el apogeo que está trayendo esto dentro de la misma iglesia adventista, dentro de muchos grupos que dicen tener la verdad presente o grupos de sostén propio. Esto se ha proliferado no solo aquí en Norteamérica, sino en todo el mundo. Hay personas que han llegado hasta más lejos. Hay personas que han promovido esta doctrina, que promovía Kellogg en su libro, y han llegado hasta quemar los libros del Espíritu de Profecía. Y se han atrevido inclusive hasta subir esos videos quemando los libros del Espíritu de Profecía a YouTube y todo eso. Tenemos aquí la evidencia de una presencia universal. Estas son palabras de Kellogg. Escuchen bien lo que él dijo en la conferencia, en el boletín de la conferencia general. Tenemos aquí la evidencia de una presencia universal, una presencia inteligente, está hablando de Jehová, una presencia omnisciente, una presencia todopoderosa, una presencia con la ayuda de la cual cada átomo del universo se mantiene en contacto con cualquier otro átomo. Esta fuerza que mantiene unidas todas las cosas, que está presente, ¿qué dice él? Esta fuerza. O sea, Kellogg, hermano, usa esta expresión para hablar de quién, de Dios como una fuerza. Ustedes saben que los testigos de Jehová hablan de eso. El Espíritu Santo, que dicen ellos, es una fuerza activa. Esta fuerza que mantiene unidas todas las cosas, que está presente en todas partes, que anima todo el universo, que actúa instantáneamente a través del espacio ilimitado, no puede ser otra cosa que Dios mismo. ¡Qué maravilloso pensamiento!, dijo Kellogg. Es que este mismo Dios está en nosotros y en todo. O sea, él decía que Dios estaba en los árboles, en las plantas, en las flores. Boletín de la Conferencia General, 12 de febrero de 1897, página 83, por J.H. Kellogg, o sea, John Harvey Kellogg. ¿Qué más escribió Elena G. White acerca del libro El Templo Viviente? Vamos a ver qué ella dijo en la carta 211 de 1903. Tenga cuidado de cómo mantiene los sentimientos de este libro sobre la personalidad de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, que lo que está en tela de juicio es la personalidad de Dios? La personalidad de la deidad. Esto ya viene corriendo desde los años 1900. No crea que esto es nuevo con 2 o 3 hermanos que se han levantado por ahí por Centro Suramérica.
Como el Señor me presenta asuntos, estos sentimientos no llevan el respaldo de Dios. Son una trampa que el enemigo ha preparado para estos últimos días. La sierva del Señor, hermanos, dirigida por el Espíritu de Dios, sabía de que estos asuntos de la personalidad de Dios nuevamente iban a resucitar en estos últimos días. Y esto es lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Noten lo que ella sigue diciendo. Existe el peligro de que los falsos sentimientos expresados en los libros que han estado leyendo a veces sean entrelazados por nuestros ministros, maestros y editores con sus argumentos, discursos y publicaciones, bajo la creencia de que son, en principio, los mismos que las enseñanzas del Espíritu de verdad. El libro de Living Temple, o sea, el templo viviente, es una ilustración de esta obra, cuyo escritor, ¿quién fue el escritor? John Harvey Kellogg, cuyo escritor declaró en su apoyo que sus enseñanzas eran las mismas que se encuentran en los escritos de la señora White. No se equivoque, no eran las mismas. Sigue diciendo ella, una y otra vez seremos llamados a enfrentar la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, a través de los cuales Satanás está trabajando para hacer una no existencia de Dios y de Cristo. ¿Oyeron? El Padre y el Hijo tienen cada uno una personalidad. Cristo declaró, yo y mi Padre somos uno. Sin embargo, fue el Hijo de Dios quien vino al mundo en forma humana. Review and Herald, 6 de agosto de 1908. O sea, las enseñanzas panteístas y la apostasía alfa de Kellogg estaban poniendo en duda la personalidad de la deidad. Y ya vimos que la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo leímos claramente en esa cita de la sierva del Señor. El poder del mal se había fortalecido durante siglos. Noten lo que ella dijo en Review and Herald. Estas son citas inéditas, hermanos. Porque mucha gente dice, no, todas esas citas fueron cambiadas por los jesuitas. No siga creyendo eso, por favor. El poder del mal se había fortalecido durante siglos y la sumisión del hombre a este cautiverio satánico era asombrosa, dice ella. El pecado podría ser resistido y superado solo a través de ¿quién? De la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Review and Herald, 19 de mayo de 1904. La misma época que estaba en todo su apogeo, las enseñanzas de Kellogg en su libro El Templo Viviente. Noten qué más ella dijo. Cristo determinó que cuando ascendiera de esta tierra, otorgaría un don a aquellos que habían creído en Él y a aquellos que debían creer en Él. Decidió dar a su representante, la tercera persona de la deidad. Signs of the Times, o sea, señal de los tiempos, 1 de diciembre de 1898. Ustedes saben que los pioneros adventistas rechazaron la doctrina de la Trinidad. Y es por eso que muchas personas me han acusado a mí, nos han acusado a nosotros como ministerio, de que nosotros somos trinitarios. Y de que todos los pioneros adventistas, todos rechazaban la Trinidad. Y nosotros somos trinitarios. A mí me lo han dicho muchas veces, usted es trinitario. Usted está en error, usted se va a perder. Bueno, muchas cosas me han dicho a mí. Los pioneros adventistas rechazaron la doctrina de la Trinidad. ¿Sabían ustedes? Vamos a empezar con algunos de estos pioneros. José Bates. Vamos a ver qué escribió este hombre en su biografía. Escuchen lo que él escribió. Con respecto a la Trinidad, llegué a la conclusión de que era imposible para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Le dije a mi padre, o sea, José Bates le dijo a su padre, si puedes convencerme de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo tu hijo, y también que yo soy tu padre y tu hijo, y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. Joseph Bates, 1868, la autobiografía del pastor José Bates, página 204. O sea, José Bates le dijo a su papá, si tú me puedes convencer de que tú y yo somos uno en este sentido, de que tú eres mi padre y que yo soy tu hijo, y también que soy tu padre y tú mi hijo, entonces yo voy a creer en la Trinidad. Y usted dirá, ¿por qué dijo José Bates esas cosas? Bueno, vamos a entenderlo un poquito más. Jaime White. ¿Quién fue Jaime White?
el esposo de la hermana White, por supuesto, otro pionero. Noten lo que él escribió en Review and Herald. Como errores fundamentales, podríamos clasificar con este día de reposo falso, o sea, el domingo, otros errores que los protestantes han sacado de la Iglesia Católica. ¿De dónde? De la Iglesia Católica. Como el bautismo por aspersión, o sea, el bautismo a los bebés que le derraman agüita en sus cabecitas. Es el bautismo por aspersión, no por inmersión, que es sumergido en el agua. La Trinidad, el estar consciente en la muerte y la vida eterna en la miseria. O sea, estar en el infierno o en el purgatorio, estar viviendo eternamente en la miseria. Eso es lo que está queriendo enseñar Jaime White. Review and Herald, 12 de septiembre de 1854. ¿Qué dijo Jaime White? Que la Trinidad era una doctrina ¿de quién? Del catolicismo romano. Mire lo que siguió escribiendo Jaime White. La mayor falla que podemos encontrar en la Reforma, o sea, en la Reforma de los tiempos de Martín Lutero y todos esos reformadores, es que los reformadores dejaron de reformar. Si hubieran seguido adelante hasta que hubieran dejado atrás el último vestigio del papado, como la inmortalidad del alma, la aspersión, o sea, el bautismo por aspersión, la Trinidad y el domingo, la iglesia ahora estaría libre de sus errores no bíblicos. De Review and Herald, 7 de febrero de 1856 por Jaime White o por James White. ¿Se dan cuenta? Dicen muchos, ¿se dan cuenta que los pioneros ninguno creía en la Trinidad? Y ustedes sí creen en la Trinidad. Otra cita más de Jaime White. La inexplicable Trinidad que hace a la deidad 3 en 1 y 1 en 3 es lo suficientemente mala. Pero ese ultraunitarismo que hace a Cristo inferior al Padre es peor. Esa es la enseñanza de la Trinidad, si usted no lo sabía. Cristo inferior al Padre. Le dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pregunta Jaime White. Review and Herald, 29 de noviembre de 1877, por James White, o sea, por Jaime White. Estamos viendo entonces que todos los pioneros adventistas rechazaron la doctrina de la Trinidad, una doctrina católica. Vamos a ver qué escribió este autor, que ustedes ven ahí en pantalla, George Knight, muy conocido dentro del mundo adventista moderno. ¿Quién fue ese señor? George Knight. Tal vez muchos de ustedes tienen libros escritos por él. Ha escrito muchas devocionales o matutinas. Hermano William, creo que usted tenía una por ahí, me estuvo comentando los otros días, ¿verdad? Este hombre la escribió, este hombre que usted ve ahí en pantalla. Miren lo que dice. George Knight, George R. Knight o Jorge R. Knight, es un profesor retirado de historia de la Iglesia Adventista del Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de Andrews University, o sea, de la Universidad de Andrews, donde enseñó durante ¿cuántos años? 30 años. Para usted ser maestro en Andrews, tiene que tener un conocimiento de la historia y de la Biblia en fin. Antes de eso sirvió en la iglesia como pastor, maestro de primaria y secundaria y administrador de escuela. Ahora, por supuesto, tiene un doctorado. El doctor Knight ha escrito y editado casi 100 libros en campos como la historia adventista, los estudios del linaje de White, la filosofía de la educación y estudios bíblicos. Sus títulos más recientes son Evangelios en conflicto, la carta de Pablo a los Gálatas y a los Romanos, Salvación para todos, los libros complementarios para las lecciones de la escuela sabática durante los últimos 2 trimestres del año 2017. Mire lo que este hombre escribió, escuchen. Se van a sorprender cuando escuchen esta declaración que salió en una revista que se llama Ministry, una revista publicada por la Iglesia Adventista de octubre de 1993, la página 10. Escuchen lo que George Knight escribió. George Knight escribió: la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de la denominación. Wow, esto es fuerte, hermanos. Más específicamente, dice él, la mayoría de los pioneros, en otras palabras, no podría estar de acuerdo con la creencia número 2, que se ocupa de la doctrina de la Trinidad. Ministry, octubre de 1993, página 10. O sea, ¿qué está diciendo George Knight? Que esa doctrina de la Trinidad se está enseñando hoy dentro de la iglesia adventista. Y él dice, si los pioneros estuvieran vivos hoy, la mayoría de ellos no fueran miembros de la iglesia adventista moderna. ¿Qué escribiría la hermana White hoy si estuviera viva? ¿Quieren saber acerca de lo que es la Trinidad entonces? ¿Por qué los pioneros la rechazaron? ¿Lo quieren saber?
Mañana